Hoy vamos a ver el divisor de tensión. El divisor de tensión es un circuito formado por una pila y resistencias conectadas en serie. ¿Para qué nos sirve esto? Bueno, pues como tenemos varias resistencias en serie, sabemos que el voltaje total se va a repartir entre esas resistencias. Así que conseguiremos fragmentarlo. En este ejemplo tenemos un voltaje total de 9 voltios, luego aquí iría el divisor de tensión y vemos que al final hemos conseguido 3 voltios. ¿Qué ha pasado aquí? Estos 3 voltios vemos que son los que caen en la resistencia 2. V de salida coincide con el voltaje que cae en la resistencia 2, que son 3 voltios. Así que ya sabemos que en la resistencia 1 van a caer 6 voltios, porque 6 más 3 son 9. ¿Qué aplicaciones tiene? Pues aquí, por ejemplo, tenemos que alimentar una calculadora que funciona con 3 voltios. De alguna manera tenemos que eliminar esos 6 voltios excedentes, porque tenemos una pila de 9. Así que conectamos en serie una resistencia en la que caigan 6 voltios y así ya dispondremos de esos 3 voltios necesarios. Esta es la fórmula del divisor de tensión. Podemos calcular cualquier voltaje. ¿De dónde sale esta fórmula? Bueno, lo vamos a ver con este circuito. Tenemos que calcular Vout. Si nos fijamos, Vout coincide con el voltaje en la resistencia 1, porque sería el voltaje total menos el que cayó en esta resistencia, en la 2. Así que mediante la ley de Ohm sabemos que Vout o V en R1 es igual a la I total, que es la misma para las dos resistencias porque están en serie, por la resistencia 1. ¿A qué es igual la I? Pues I es igual a V partido por R. La I total es igual a el voltaje total, VCC, partido de la resistencia total. Y como están en serie las resistencias, pues simplemente tenemos que sumarlas. R1 más R2. Pues ahora sustituimos esto por la I en la primera de las fórmulas. Así nos quedaría que Vout es igual a VCC partido de R1 más R2, esto sería la I total, por la resistencia 1. Ahora simplemente tendremos que cambiar los valores por X y la I, para ponerlo genérico para cualquier resistencia. Nos quedaría que V en Rx, en la resistencia que queramos calcular, es igual a el voltaje total partido de el sumatorio de las R sub I desde I igual a 1 hasta N. Esto simplemente nos indica que sumemos todas las resistencias que tengamos. Y por la resistencia X, la que queramos medir. Vamos con el primer ejemplo. Tenemos una VCC de 12 voltios y dos resistencias conectadas en serie, un K y un K. ¿Cómo calculamos el voltaje que cae en R2? Pues ponemos la fórmula. V en Rx es igual a V total partido de el sumatorio de las R sub I desde I igual a 1 hasta N por Rx. Y ahora adaptamos esta fórmula a nuestro caso. Queremos calcular V en R2. Pues V en R2 es igual a voltaje total, que es 12, partido de la suma de las resistencias, un K más un K, que son 2K, por la R2, que es un K. Esto nos da V en R2, nos va a dar en voltios, 12 entre 2, 6 voltios. En la resistencia 2 caen 6 voltios, así que ya sabemos que en la 1 también van a caer 6 voltios, porque 6 más 6 son 12. En este caso ya no haría falta utilizar la fórmula del divisor de tensión, porque si las dos resistencias son iguales, el voltaje total se va a repartir de la misma forma entre ellas, es decir, en cada una va a caer la mitad de VCC. Aquí tenemos la solución. Y vamos con el segundo. Tenemos una pila, 12 voltios, una resistencia y en serie hay conectada una bombilla. La bombilla solo necesita 6 voltios, pero tenemos 12 voltios, así que tendremos que hacer un divisor de tensión para que en esta bombilla caigan 6 voltios.
le conectamos en serie una resistencia. Sabemos que en esta resistencia van a tener que caer 6 voltios, para que 6 más 6 sean 12. Nos dicen que la bombilla tiene una resistencia interna de 3 ohmios. Pues aquí ya no haría falta utilizar la fórmula, porque vemos que en las dos cae el mismo voltaje, así que las resistencias van a ser iguales. Rx va a ser de 3 ohmios. Pero para verlo con la fórmula, que funciona igual, sería, ponemos la fórmula. Vx es igual a V total partido de el sumatorio de las RI desde I igual a 1 hasta N por Rx. V en Rx ya sabemos que es 6. Bueno, 6. Es igual a V total, 12, partido de la suma de las resistencias, Rx, más 3, por Rx. Si despejamos Rx nos va a dar 3 ohmios. Aquí tenemos la solución y el siguiente. Tenemos este montaje, pila de 20 voltios y dos resistencias conectadas en serie, R1 9 kiloohmios, R2 1 kiloohmio. Tenemos que calcular la tensión de salida Vout, la intensidad del circuito y la caída de tensión en cada una de las resistencias. Empezamos por Vout. Vemos que Vout en este caso coincide con el voltaje de la resistencia 2, porque Vout es igual a voltaje total menos el que cayó en la resistencia 1. Ponemos la fórmula, Vx es igual a V total partido de el sumatorio de R sub I desde I igual a 1 hasta N por Rx. Vx en este caso es V en R2, Vout, es igual a voltaje total 20 partido de resistencia total 9 más 1, 10 kiloohmios por la resistencia 2, 1K. Así que V en R2 nos va a dar 20 entre 10, 2 voltios. Ya estamos contestando a dos preguntas, porque Vout son 2 voltios que coincide con V en R2 y ya podemos calcular la caída de tensión en R1. 20 menos 2, 18 voltios. Solo nos queda calcular la intensidad. Bueno, pues por la ley de Ohm, I es igual a V partido por R. I es igual a V total 20 partido de R total 9 más 1, 10K. Estos son 2 miliamperios, que en realidad al aplicar la fórmula del divisor de tensión ya hemos calculado la I aquí. Esta es la solución, 2 voltios y 2 miliamperios. Y nos vamos con el último. Ahora tenemos este circuito, que tiene 2 mallas y 3 ramas. Tenemos esta rama, esta y esta. Tenemos que calcular el voltaje en R2 y en R4. Bien, en estas 3 ramas va a caer el mismo voltaje, porque si esto es A y esto es B, este voltaje va a ser el mismo que este voltaje, Así que si conseguimos simplificar todas estas resistencias, R2, R3 y R4, hallamos la resistencia equivalente y ya tendríamos un divisor de tensión, porque tenemos una pila y 2 resistencias conectadas en serie. Si miramos las corrientes, esta sería la I total, que se divide en 2. Así que necesitamos hallar la resistencia equivalente para unificar estas dos y trabajar con la I total. ¿Cómo hallamos la resistencia equivalente? Pues resistencia equivalente es igual a R2, que está en paralelo, con la suma de las otras dos que están en serie, R3 y R4. Sumamos R3 y R4, que nos da 40, y 10 en paralelo con 40, pues como solo hay 2 resistencias, podemos utilizar la fórmula de producto partido por suma. 10 por 40 partido de 10 más 40. Esto nos da una resistencia equivalente de 8 kiloohmios. Podemos reformular el circuito y quedaría así. Pila de 6 voltios, la R1 igual, 10 kiloohmios, y la resistencia equivalente, que es R2, R3 y R4,
8 kiloohmios. Ahora simplemente utilizamos la fórmula del divisor de tensión para calcular el voltaje en el voltaje 2, que es el voltaje que cae en esta resistencia equivalente. Nos quedaría V en R equivalente es igual a V total, que es 6, partido de R total, 10 más 8, 18K, por la resistencia equivalente, 8K. 2,667 voltios, así que en esta resistencia equivalente van a caer 2,667 voltios. Como ya dijimos antes, si aquí caen 2,667 voltios, aquí también van a caer 2,667. En esta rama solo tenemos una resistencia, la R2, ya hemos calculado que V2 son 2,667 voltios, pero aquí se tiene que dividir en las dos resistencias, en R3 y en R4. Bien, esta resistencia, la R2, la podemos sustituir por una pequeña pila de 2,667 voltios, porque es lo que cae aquí. Y si hacemos esto, ya tenemos otro divisor de tensión. Y nos quedaría la fórmula Vout, V en R4, es igual a V total, 2,667, partido de la suma de las resistencias, 20 más 20, por la resistencia 4, 20. 1,333 voltios. Una vez más, aquí ya no haría falta utilizar la fórmula del divisor de tensión porque como son iguales las resistencias, en cada una va a caer la mitad del voltaje total. Este sería el resultado final, V en R2 2,667 y V en R4 1,333. Por último, vamos a comprobar que esta forma funciona y vamos a calcular los voltajes por Kirchhoff. Tenemos el mismo circuito. Y entonces, en primer lugar escogemos un nodo, que este, por ejemplo, el A, y damos un sentido arbitrario a las corrientes, sabiendo que ni todas pueden entrar ni todas pueden salir. Así que en este caso I1 entra, I2 sale e I3 sale. Ya tenemos una de las tres ecuaciones. La suma de las corrientes que entran es igual a la suma de las corrientes que salen, así que I1 es igual a I2 más I3. Ahora, ya que tenemos las corrientes, vamos a asignar las polaridades. La pila ya tiene su propia polaridad y luego por donde entra la corriente va a ser el más y por donde sale el menos. Por aquí va la I1, así que quedaría esta resistencia más menos. Por aquí la I2, más menos, y por aquí la I3, más menos, más menos. Ahora vamos recogiendo voltajes. Empezamos por aquí. Para la primera malla nos quedaría la primera ecuación. De menos a más quedaría en positivo, 6 voltios. Aquí más menos, así que queda negativo, menos 10, que es la resistencia, por la corriente que pasa por ahí, I1. Lo pasamos a ohmios, entonces 6 menos 10.000 por I1. Seguimos, nos encontramos otra resistencia, de más a menos, voltaje negativo, menos 10.000 por I2, igual a 0. Y para la otra malla, empezamos por aquí, de menos a más, pues más 10.000 por I2, menos 20.000 por I3, menos 20.000 por I3, igual a 0. Así que ahora ya tenemos este sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas, calculamos y nos dan estas corrientes. Así que ahora que tenemos las corrientes ya podemos hallar por la ley de Ohm el voltaje que cae en cada resistencia. V en R2 sería igual a la I que pasa por aquí, 266,667 microamperios por la resistencia, 10 kiloohmios. Esto nos da 2,667 voltios. ¿Y qué pasa con la R4? Pues lo mismo. V en R4 es igual a la corriente, 66,667 microamperios por la resistencia, que es 20K. Y esto nos da un voltaje de 1,333 voltios.